Vamos a continuar entonces con estos conceptos básicos. El tema que vamos a presentar es sobre lesiones de ocupación de espacio en el hígado. Lo hemos dividido en tres partes. La primera, que va a ser la que vamos a hablar en este momento, que son lesiones de contenido líquido. En sesiones posteriores hablaremos sobre las sólidas benignas y luego sobre las lesiones sólidas malignas. En líneas generales, muchas de estas lesiones, especialmente el quiste simple del hígado, lo han llamado incidentalomas. ¿Por qué? Porque son hallazgos inesperados. Un paciente que va a hacer un chequeo o requiere un ultrasonido, por ejemplo, que puede ser otras imágenes, pero el más frecuente es el ultrasonido, y al hacer el ultrasonido se encuentra en forma inesperada con una alteración hepática focal. Ese hallazgo es muy inquietante, no solamente para el paciente, cuando se dice, mira, ya hay algo que hay que investigar, etcétera, sino para el médico, porque el médico evidentemente tiene que hacer un diagnóstico para poder establecer una conducta de lo que va a hacer. Cuando uno analiza esta alteración, son dos aspectos importantísimos de entrada que uno puede empezar a tratar de precisar. Primero, cuál es su estructura y aspecto. Y eso, desde el punto de vista hoy con imágenes, es bastante simple, sencillo y preciso. ¿Son sólidas, son líquidas o son mixtas? O sea, tienen parte sólida y mixta. Y la segunda parte, por supuesto, que vamos a tener que en algún momento precisar es si son malignas o son benignas. Entonces, comenzando ya con el tema preciso, lesiones de ocupación hepática de contenido líquido benigna, aquí tenemos la lista de lo que podemos encontrar: quistes simples, poliquistosis hepática, absceso piógeno, absceso amibiano, hematomas y vilomas, quistes parasitarios y cistoadenoma hepatocelular. Los quistes simples, que son evidentemente la alteración de este tipo más frecuente que vamos a encontrar. Fíjense ustedes que en algunos estudios la prevalencia en adultos puede llegar a ser del 1 al 20%, la gran mayoría a través de ultrasonido, que es el método inicial sencillo que se hace con frecuencia. Son fácilmente identificables por ultrasonografía, más comunes en mujeres, y son de naturaleza benigna. Raramente el paciente puede expresar algún síntoma que pudiéramos atribuirlo en este momento o en el pasado. ¿Cómo se originan? Bueno, en el proceso embrionario, cuando se va formando el árbol biliar, algunos conductos biliares que se están formando pierden la comunicación con el resto del árbol, quedan aislados. Esos se van a desarrollar y lo importante es lo que aparece aquí en el corte histológico. Están recubiertos en su interior por un epitelio secretor. Ese epitelio se va a encargar de llenar esa cavidad, ¿verdad? Inclusive en hacerla crecer en el tiempo. Desde el punto de vista de ultrasonido, las lesiones, sobre todo estas lesiones pequeñas que son las más frecuentes, es muy fácil realmente. ¿Por qué? Porque son casi que perfectamente redondas o redondeadas. Son anecoicas, quiere decir que no producen ningún tipo de reflejo o eco. ¿Por qué? Porque el líquido transmite la onda ultrasónica sin alterar su potencia, no hay ecos. Los bordes, como ustedes ven, son precisos y está como labrada en el parénquima hepático. No tiene ni cápsula ni membrana, sino simplemente está la alteración allí presente. Y tiene un fenómeno que es un fenómeno común a todas estas alteraciones de contenido líquido, que tiene reforzamiento posterior, porque el haz ultrasónico, al pasar por el líquido, no se atenúa como si se atenúa el tejido o el parénquima vecino, y por lo tanto, cuando llega a la parte inferior, ese haz que tiene mayor potencia va a producir mayor brillo, y ese es el reforzamiento posterior que tienen todas estas lesiones de contenido líquido. Se pueden ubicar en cualquier parte del hígado. Fíjense ustedes, a la izquierda tenemos uno subcapsular, puede haber más de uno, lo cual no es lo frecuente, y puede tener un contenido, ya no está limpio. ¿Por qué? Porque ha habido sangre. Después hablaremos por qué puede haber sangrado intraquístico en esta oportunidad. Esto lo presento porque es una situación curiosa, hasta cierto punto. Esta es una señora ya de cierta edad avanzada, no ve muy bien, casi ciega, tiene un quiste grande, subcapsular,
en el lóbulo izquierdo del hígado. Y eso protruía en el epigastrio, o sea, bombaba la parte superior del abdomen. Esa señora cuando caminaba, trataba de caminar, se golpeaba con la mesa, la silla, etcétera, y con frecuencia acudía entonces al hospital con dolor. Ya la conocíamos, le hacíamos el ultrasonido y veíamos qué pasaba. Bueno, que sangraba el quiste a su interior. Aquí tenemos dos oportunidades distintas. Vean ustedes la cantidad de sangre en la última imagen a la derecha, que prácticamente las 3/4 partes del quiste está, lo que contiene es sangre. Eso se reabsorbía y el ciclo se podía reproducir nuevamente. Por supuesto, los métodos de tomografía y resonancia son excelentes, nos permiten ver con precisión lo que son. Fíjense ustedes, por ejemplo, en la superior izquierda con tomografía, qué bien se ve esa estructura homogénea que tiene ese quiste perfectamente elaborado allí, muy grande. Y en la parte inferior, por supuesto, con los diferentes modos que podemos utilizar de resonancia magnética, podemos precisar muy bien las características y eso es diagnóstico prácticamente. Complicaciones sí, hemorragia intraquística ya hablamos. Infección sí, sobre todo si empezamos a tratar de manipularlo y aspirar e inyectar, etcétera, la infección es posible y puede traernos situaciones bastante complicadas. Esos quistes pueden seguir creciendo y empezar a comprimir estructuras vecinas. Eso puede traer problemas y puede ser necesario tomar alguna medida por eso. La ruptura torsión lo traigo como una curiosidad. Esos quistes, como le dije, pueden estar en cualquier parte. A veces cuando son subcapsulares, no solamente protruyen, sino que prácticamente forman un pedículo en el hígado, con el hígado, y eso puede producirse torsión. Esto es algo excepcional realmente que está reportado. Conducta ante un quiste simple. La gran mayoría, yo diría que prácticamente todos, cuando son pequeños, no requieren tratamiento. La punción aspiración no está indicada. ¿Por qué? Porque el quiste se vuelve a llenar. Y en ese vaciado y llenado, podemos infectarlo, podemos ver una hemorragia y podemos complicar la situación. Pero vamos a suponer que sea necesario, en alguna forma, eliminar o disminuir el tamaño del quiste porque está produciendo problemas pues, de compresión. La forma, digamos, menos agresiva es alcoholizarlo. ¿Cómo se hace? Se punza, se aspira la mayor cantidad de contenido del líquido y luego se introduce alcohol. El alcohol va a alterar, va a modificar, prácticamente va a destruir el epitelio secretor y si tenemos suerte ya el quiste no se vuelve a llenar. Pero supongamos que hemos fracasado, necesitamos hacer otras cosas, bueno, ya son ya procesos ya invasivos, podemos destecharlo si es subcapsular por la laparoscopia, simplemente se le abre un orificio y se deja que drene el líquido, es un líquido estéril que no tiene ningún problema en ser absorbido en la cavidad abdominal. Ya cosas más agresivas, resecarlo completamente, abrirlo ampliamente a peritoneo, inclusive llegar a hacer una anastomosis con intestino. Bien, la poliquitosis hepática es una situación completamente distinta y diferente, no tiene nada que ver en realidad una con la otra. Esto ya es una enfermedad que fíjense ustedes que el 50% se presenta en la enfermedad poliquística renal, es una enfermedad hereditaria prácticamente renal, que es autosómica y dominante. Vean ustedes que el problema aquí es cuando los quistes son muy grandes, como se ve abajo. Esta situación es muy difícil de manejar. Son quistes muy grandes que están comprimiendo estructuras, están produciendo problemas. Uno se puede imaginar que uno no puede estar alcoholizando esas lesiones múltiples porque eventualmente se va a complicar. Esta situación puede llegar a ser de tal punto, digamos, agresiva, que el paciente lo único que le puede quedar es un trasplante de hígado. Bien. Otra de estas alteraciones, no son alteraciones, ya son lesiones focales, es el absceso hepático piono, evidentemente producido por infecciones bacterianas del parénquima. Es una colección purulenta por infiltración, por supuesto, especialmente de neutrófilos. Va a formar pus. Estas bacterias, ¿cómo llegan al hígado? Bueno, ya hemos hablado de cómo el hígado tiene dos entradas y una salida. Por allí puede entrar las bacterias y producir el problema. La colangitis supurada es una causa frecuente y la vamos a ver un poquito más adelante.
Vean ustedes qué diferente es esta alteración a lo que vimos en el quiste simple. Esto de entrada no tiene una forma precisa. Pues, vean ustedes la última imagen a la derecha y ven ustedes que no hay límites, simplemente es como si estuvieran infiltrando hacia diferentes partes del parénquima de forma irregular. Y luego vean ustedes que son pequeñas o grandes, medianas, irregulares focos, ¿verdad?, de abscesos que a veces se unen entre sí, pero vean que hay reforzamiento posterior, como se ve muy bien en la primera lámina izquierda y en el medio. O sea que la cantidad de líquido es importante. O sea que el absceso piógeno tiene unas características muy importantes que ya veremos cuando hablemos del amibiano, cómo se pueden diferenciar también. Entonces son áreas hipo o anecoicas pequeñas, irregulares, agrupadas en extensas, sin límite preciso, con reforzamiento posterior. Si queremos más precisión, esta imagen nos da una idea mucho más precisa de lo que está pasando y de lo que hemos hablado. Ahí está la descripción, aquí no hay nada que decir, ahí se ve muy claramente cuáles son las características por imagen del absceso hepático piógeno. La resonancia también, con diferentes modos. Aquí en Guadoliño puedes usar T1 y T2, pero de cierta forma, como se ve a la derecha, pues ahí están, se ve perfectamente bien las lesiones que son de contenido líquido. Hablé de una colangitis supurada, séptica, porque esto es muy importante. Fíjense ustedes lo que está pasando en el hígado. En el corte histológico hay 3 conductos biliares. El del centro, el más grande, tiene un contenido abundante. Ese contenido es pus, purulento. Ustedes se imaginan lo que está pasando en ese árbol biliar, que está lleno de ese material. Por supuesto, la única manera de resolver esto es lograr el drenaje de la vía biliar. Aquí se está intentando por vía endoscópica, por supuesto, abriendo la papila, tratando de traer los cálculos, etcétera. Si no hacemos eso, no podemos manejar la situación. Es imposible tratar de meter un antibiótico dentro de un árbol biliar que esté completamente infectado, como en este caso. El drenaje también a veces hay que hacerlo por vía percutánea y para eso hay diferentes sondas, sonditas, etcétera, que se pueden utilizar. Bien. Hablemos entonces de la amibiasis hepática. Esto es otro cuento, pero es muy interesante. La amibiasis hepática es una infestación del hígado por trofozoitos de amibia histolítica. ¿Dónde están ellos normalmente? En el colon, sobre todo en el colon derecho, en el ciego, pero normalmente están en forma quística. Hay quistes, pero de vez en cuando esos quistes se transforman en trofozoitos que son grandes, tienen movimiento, etcétera, y algunos de ellos atraviesan la pared del intestino y se meten en la vena cava, por ejemplo, y llegan directo al hígado. Y en el hígado encuentran oxígeno, nutrientes, todo lo que necesitan para desarrollarse y se desarrollan. Y se produce lo que se ha llamado absceso hepático amibiano. Pero fíjense ustedes que el absceso está entre comillas. ¿Por qué? Porque en realidad no es realmente un absceso, no hay pus, no es un contenido purulento. Lo que hay es un tejido hepático que ha sido prácticamente licuado o semilicuado por las enzimas y la actividad de la amiba en el parénquima hepático. Fíjense ustedes entonces que el diagnóstico comienza por la clínica. En la fase aguda, pues la clínica es muy llamativa. Fiebre alta, sudoración profusa. El paciente llega a mojar la sábana por ese proceso. Y puede no haber mucho dolor. Recuerden que el parénquima hepático en sí no tiene terminaciones nerviosas. Donde hay terminaciones nerviosas sensibles o sensitivas es en la cápsula. De manera pues que normalmente, como esto crece lentamente, es posible que el paciente no sienta nada. Ahí está la habilidad del médico de lograr algún síntoma o signo que es puño, percusión del tórax en la parte anterior y posterior, produce un dolor muy intenso que es muy característico. Las imágenes, bueno, no hablar. Eso hoy en día con los métodos que tenemos se puede ver con mucha precisión exactamente dónde y qué es lo que está pasando. Tener cuidado con el ultrasonido porque a veces esas imágenes, el absceso, comillas, se ubica en la parte alta, en el segmento 8, que como sabemos está en la cúpula del lóbulo derecho. Y eso a veces por abdomen no se ve bien. Hay que hacer cortes posteriores, lumbares, etcétera, para poder detectarlo.
El laboratorio, bueno, por supuesto en la sangre vamos a encontrar leucocitosis, pero lo más importante quizás sea la velocidad de sedimentación y el fibrinógeno. La velocidad de sedimentación está muy alta, 90 y pico. El fibrinógeno también, son dos cosas que se ven muy características en estas afecciones. Podemos también identificar la presencia de la amiba a través ya de métodos modernos, biología molecular, PCR del genoma, antígenos de la amiba o ciertas sustancias que se producen durante la actividad, como es el piruvato. ¿Qué nos da el eco? Fíjense ustedes que el eco es como está en el medio entre el quiste simple, porque es una lesión, y lesión también, es una lesión redondeada, bien delimitada, ¿verdad? Y está cerca también el absceso piógeno porque es de contenido mixto, pero es un contenido mucho más fino, no son esas grandes cavidades que se comunican entre sí, sino es una alteración bastante fina de lo que está sucediendo dentro de esa lesión. Aquí es hipoecoica pero irregular, redondeada, límites precisos. Vean ustedes cómo realmente, por ejemplo, en la parte derecha se puede ver perfectamente bien los límites, no tiene cápsula, no tiene membrana y tiene francamente un reforzamiento posterior, como podemos ver allí. El absceso amibiano también tiene una característica y es que evoluciona. Si nosotros no lo tratamos, él va a tender a crecer, pero si lo tratamos, como se ve en la parte derecha, empieza ya a la semana, ya empieza lo que se llama la hepatización. El absceso está siendo sustituido por parénquima hepático ya. Y en cuestión de pocas semanas, en la gran mayoría de los pacientes va a desaparecer, así como lo diciendo literalmente. Llega un momento en que ya ni siquiera podemos detectar el sitio donde estaba. Y eso puede suceder a las 6 semanas, un mes, 2 meses ya desaparece. Pero no todos los pacientes evolucionan así y ya veremos el otro grupo. Fíjense ustedes el tamaño que puede llegar esto. Esto se veía mucho antes. Hoy en día con los tratamientos modernos es muy difícil que alguien llegue a tener, como vimos aquí en un paciente, 640 centímetros cúbicos de contenido de ese hígado que está licuado. Aquí vemos otra situación que es muy rara, que es que puedan haber más de uno. Generalmente el absceso amibiano es cuando son muy grandes, subcapsulares se pueden romper como en este caso. Ahí se ve muy bien cómo se ha roto a través de la cápsula hepática y ya prácticamente se está vaciando hacia la cavidad abdominal. Ya estamos hablando de una situación mucho más grave porque ya no solamente es una amibiasis hepática, ¿no? Ya estamos hablando de un problema abdominal. La punción antes se hacía con cierta frecuencia, tanto desde el punto de vista diagnóstico como parte del tratamiento. Cuando solamente teníamos emetina, etcétera, a veces los abscesos muy grandes, eso se hacía, pero cada vez con menos frecuencia. Fíjense ustedes en este caso, lo punzamos, ¿verdad? Ahí está la punta de la aguja como se ve en el izquierdo. Lo aspiramos. ¿Y qué pasó después? Al poco rato, bueno, se llenó de sangre. Fíjense ustedes, eso ya lo que hay dentro de esa cavidad ya no es el líquido, sino es sangre. Por supuesto, con ultrasonido y resonancia, etcétera, podemos verlo con mucha precisión. Vean ustedes, y esto lo traje por lo siguiente. En la parte superior izquierda es el clásico absceso, y en la parte inferior lo traje porque pueden haber más de uno. Inclusive hay uno, en la parte de abajo a la derecha hay 3 abscesos. Eso es raro. Normalmente el absceso es único. Entonces hablamos de la evolución y vemos cómo ya este paciente no evolucionó rápido. Al año todavía tenía la lesión, pero ya no es lesión, es tejido hepático, pero está rodeado por como una membrana. Y eso a la larga se calcifica, y al calcificarse a los 15 años, que este paciente que estamos mostrando, ya no tiene reforzamiento posterior, lo que tiene es sombra posterior, ¿verdad? El tratamiento, bueno, es conocido, no vamos a ver en detalle, tenemos excelentes fármacos. Drenar el absceso puede ser necesario en muy pocos casos, y es importante no olvidarse de tratar la amiba que sigue en el colon. Lesiones líquidas postraumáticas, claro, hematomas y viloma. Hematoma cuando se rompe un vaso, y viloma cuando hay una ruptura de la vía biliar.
traumatismos abdominales cerrados, biopsias u otros procedimientos que se hagan, poscirugía también, después de una cirugía puede haber quedado una lesión. Aquí tenemos un hematoma subcapsular en el lóbulo derecho, en los dos extremos tenemos la visión por tomografía y en el centro vemos con más claridad cómo la cantidad de sangre que está presente en esa lesión. Esto a la larga se reabsorbe, pero no en todos los casos, ya veremos. Aquí tenemos un paciente que llega joven, sufrió un traumatismo abdominal muy fuerte, tenía dolor y lo que tenía era ese hematoma que está allí. A las 3 semanas, fíjense ustedes cómo ya se ha reducido. No lo pongo después porque ya no se ve. Al mes y medio ya había desaparecido. En cambio, este paciente que tuvo un traumatismo hace 3 años, que se cayó de un árbol, en zona rural, no se quiso ver, y hizo un gran hematoma, y cuando nosotros lo venimos a ver 3 años después, tiene una cavidad con contenido líquido y con esas bandas que se mueven cuando uno con el transductor presiona, que son bandas de fibrina. Son una evolución completamente diferente. ¿Pueden haber ascaris? Sí. Hay abscesos ascarianos, pues que el ascaris le gusta moverse, se mete por la papila, sube a la parte alta del árbol biliar y allí destruye parte del parénquima, se infecta, etc. Aquí vemos cómo se pueden ver las imágenes de ascaris en ultrasonido. El quiste datídico, bueno, en nuestro país muy poco, lo que hemos visto han sido que vienen de afuera, ¿verdad? De las zonas donde hay realmente este problema. Es una zoonosis, no es una enfermedad del hombre, sino de animales, especialmente en este caso el perro, que ya es familia prácticamente, y el ser humano puede intervenir como parte del ciclo biológico. Este es el eco y la resonancia. Fíjense que en resonancia se ven muy bien esas membranas que tienen, que en sitios donde hay eso, pues se hace el diagnóstico inmediatamente. Aquí tenemos también imágenes de tomografía por resonancia, y el citoadenoma hepatobiliar lo que es realmente un tumor benigno, muy infrecuente realmente. Se ven mujeres, el epitelio no segrega ese líquido claro como en los quistes simples, sino mucina. El problema de estas lesiones es que se malignizan en un porcentaje significativo y por lo tanto, de ser posible, deben ser resecadas. Bueno, con eso completamos esta parte y posteriormente hablaremos ya de las lesiones de ocupación de espacio sólidos.